El jueves empieza de manera oficial la pretemporada de la Real y a falta de caras nuevas, hoy vamos a hablar de un futbolista que creo que muchos pensabais que no iba a estar en Zubieta con el peto de la Real o con la nueva chaqueta, muy bonita por cierto, de Macron así fosforita de entrenamiento de la Real, que es Carlos Fernández, el futbolista sevillano. Muchos pensaban, o muchos decían, no, se tiene que ir, obviando el caso de que es verdaderamente complicado que salga de la Real. Yo creo que se va a quedar en la Real hasta la última semana de mercado en la que, bueno, pues cualquier operación se pueda acelerar por necesidades del mercado, nunca mejor dicho, pero vamos a repasar el historial de Carlos Fernández y el historial que me hace a mí pensar que va a ser muy complicado que salga de la Real. Hemos dicho un montón de cosas en este último año sobre él, vamos a repetir algunas, pero sobre todo vamos a juntar las piezas del puzzle, porque he visto muchas informaciones por ahí, de una parte, otra parte, pero creo que vamos a juntarlas y vamos a hablar de Carlos Fernández. Lo primero que quiero decir sobre Carlos es que, lo he dicho más de una vez, pero me da muchísima pena su caso, porque Carlos Fernández es una persona que apostó fuertemente por venir a la Real. Lo hemos dicho, no por ello me sobra el tener que volver a repetirlo, pero Carlos Fernández en el verano de 2020, antes de la temporada 2021, después de la del confinamiento, de la que acabamos en el confinamiento y la que empezamos a jugar a puerta vacía, Carlos Fernández hizo un all-in, apostó todo, si esto fuera el casino, en vez del azul, o sea, del rojo o del negro, apostó todo al azul y era ir a la Real, porque le quería el Granada de vuelta, él no lo veía con malos ojos, pero no era su primera opción, le quería el Celta, él dijo que no, le quería algún otro equipo de primera división que no me acuerdo quién era, pero nos lo dijeron, y la respuesta de Carlos y de su círculo íntimo, que es los que llevan sus asuntos, es: Carlos solo quiere ir a la Real. Y Carlos se quedó en el Sevilla hasta enero porque la Real no dio salida a Willian José, y cuando se marchó el futbolista de Portocalvo, bautizado por alguien como el frigorífico de Portocalvo, cuando se marchó al Wolverhampton Wanderers cedido, la Real activó rápidamente la opción de Carlos Fernández, que, lo dicho, Carlos estaba como loco por venir a la Real, y lo que nos decían es: este chico está rechazando ofertas sabiendo que se va a quedar 3 meses, porque aquel año el mercado cerraba en octubre, pues 3 meses en el Sevilla sin jugar, pero lo apuesta todo a jugar en la Real Sociedad. Dicho y hecho, Carlos al final hizo buena la frase de Joaquín Aperribay, de un futbolista juega donde quiere jugar. La Real pagó 10 millones de euros por un tipo cuyo valor de mercado eran 9 millones de euros. Había 2 millones de euros en variables según Transfer Market, que entiendo nos han cumplido, y el Sevilla se guardaba 20% de una plusvalía, entendiendo el Sevilla, que como ha pasado con un montón de jugadores, pues con Isaac, con Odegaard, con Taque Kubo, pues que en la Real se iba a revalorizar, y finalmente pues el de Castilleja de Guzmán no lo ha hecho. Y no lo ha hecho, entre otras cosas, pues por las malditas lesiones, evidentemente. Carlos Fernández se rompe el cruzado al término de su primera temporada con la Real, en la pretemporada entre la primera y la segunda, jugando un amistoso en Alkmaar, y todos vimos en este partido retransmitido por Real Sociedad Televisión que ese apoyo tenía pinta de cruzado roto. Efectivamente se confirmó el cruzado roto y Carlos se perdió toda la temporada. Cuando metemos en la ecuación todos los cruzados que ha tenido la Real, estoy pensando en Ayem, que se está recuperando muy bien de ello, en Mikel Oyarzábal, en Martín Merkeland, se nos suele olvidar que Carlos también sufrió esa fatídica lesión, y a partir de ahí pues todo han sido pues muchísimos problemas para el delantero sevillano, que sin embargo el año pasado, pues no esta última temporada sino la anterior, sí que tuvo minutos, pero tampoco los terminó de aprovechar, pues por esa ansiedad, por un montón de molestias y bueno, pues un montón de cosas que tampoco vienen al caso. El tema es que estamos en julio y Carlos Fernández no juega un partido de liga desde el año pasado. Carlos Fernández, su último partido es en Cádiz, y de hecho si en Getty Images buscas Carlos Fernández Real Sociedad, la última foto que te sale de Carlos es encarándose con 2 jugadores del Cádiz en el estadio de la Tacita de Plata, en un partido en el de diciembre en el que empatamos a 0, partido que recordaréis, en el que a Taque Kubo le hicieron una llave de judo y le rompió una costilla de un puñetazo, y el árbitro no consideró que era pues una tarjeta roja como un templo para Rubén Alcaraz. Pues aquel día salió Carlos Fernández, un partido en el que creo que Sadik fue titular, pero después salió Carlos Fernández, pero no consiguió deshacer el 0 en el ataque de la Real. Después de eso, Carlos fue convocado el día al Alavés, no jugó, y Carlos fue convocado en Málaga, donde sí jugó 45 minutos el 7 de enero de este año 2024, y es lo último que recordamos de Carlos Fernández con la camiseta de la Real. 45 minutos, una amarilla recibida al minuto 62, y punto y final a una temporada
en la que quedaba lo más importante y Carlos Fernández se lo iba a perder. Si buscas en Google Carlos Fernández parte médico, te encuentras dos noticias recientes de la Real. Una es del 1 de febrero, en el que la Real te anuncia una intervención por una lesión en el menisco de la rodilla derecha, que es la que sufrió, entendemos todos, en el Estadio La Rosaleda de Málaga, y después el 18 de abril una lesión en el sóleo. Carlos es el ejemplo perfecto de por qué no hay que correr con un cruzado, de qué problemas surgen cuando vuelves a un cruzado. Al final llevas mucho tiempo sin entrenar y cuando empiezas a sumar carga, pues no te duele, te duele el cruzado, evidentemente te duele la rodilla, pero las roturas fibrilares son muy habituales y Carlos lo sufrió. Carlos en su primer año se lesionó en agosto, luego puede incluso reaparecer en el tramo final, pero creo que tiene un par de lesiones, como tuvo también Nacho Monreal de Solio, como tuvo Mikel Oyarzabal, que le privó de jugar el Mundial de Qatar, y como entiendo que va a tener, no quiero, bueno, esto voy a tocar madera con el pie, porque esto sí que es madera buena, espero que no lo tenga mucho ahí Muñoz, pero lo lógico es que Ayen sufra esas molestias de Solio, aunque me hemos dicho alguna vez que el tren inferior de Ayen Muñoz, bueno, podía parar a un tren de alta velocidad porque está fuerte el de Chauri, pero Carlos Fernández fue acumulando esas lesiones y al final es que no juega desde el 7 de enero, con lo cual Carlos Fernández, delantero, que este año ha marcado 3 goles, le da a Transfermarkt una asistencia en Liga, que sinceramente no recuerdo contra qué equipo. En Liga marcó 2 goles, en Copa marcó otro contra el Buñol, marcó el 1-0 en Requena, la Real pasó, marcó el 1-0 en Mestalla, la Real ganó, marcó el 2-1 en Almería, minuto 90 de penalti, que tuvo los bemoles de decir, oye, lo tiro yo, y Carlos Fernández pues ahí estuvo marcando 3 goles importantes, ¿no? 3 goles que al final, a la postre, a la Real han dado 3 victorias. Carlos Fernández, estamos, creo que, objetivamente ante la mejor temporada que ha tenido la Real, pero los 560 minutos que ha jugado solo, pues, claro, cualquier equipo que llama a la puerta va a decir, ya, pero ¿qué traigo? Esto es como abrir un melón y no sabes cómo está. Y hay gente que coge el melón con la mano, mi madre le pasa, coge el melón y sabe si está bueno o no, pero yo voy al súper, cojo un melón y digo, pues yo no sé si esto va a estar bueno o malo, entonces no me voy a arriesgar. Pues eso es Carlos Fernández ahora mismo, ¿no? Un futbolista que ya sabemos lo que ofrece, peleón, un tipo que ocupa muy bien el área, que es una de las cosas que la Real le pedía, ¿no? Que además puede jugar cayendo a banda sin ningún tipo de problema. Leímos titular el año pasado en el inicio de la temporada porque la Real no le dejó salir. Esto también, no por dicho, está de más repetirlo, ¿no? Carlos Fernández el año pasado quería salir de la Real, Carlos Fernández tenía la opción de salir a Olympiacos y la Real le dijo que no. En esto de que la Real, el jugador juega donde quiere, bueno, Carlos Fernández el año pasado ya se veía fuera de la Real, vino alguna oferta del equipo de Diego Martínez y finalmente pues la Real le dijo que no. La Real, Ander Guevara, le abrió la puerta, yo no termino de entenderlo, y más cuando me cuentan, no, es que Carlos Fernández pidió salir y la Real le dijo que no. Entonces, ¿por qué a Ander Guevara le abres la puerta cuando es un futbolista con el que Imanol ha contado y es un futbolista con el que Imanol cuenta y es un futbolista con el que Imanol va a contar si lo tiene, y a Carlos Fernández no le abres la puerta sino que se la cierras? Hombre, entiendo el punto de vista de la Real, en el que Roberto Lave dijo en febrero que por las características de los delanteros tuvieron que crear una posición un poco diferente, ¿no? Sadik venía de un cruzado, Andrés Silva sabíamos que las 5 primeras jornadas no iba a estar, a partir de ahí luego tuvo nuevas lesiones, pero en principio la jornada 5-6 ya iba a estar para jugar, y la Real lo que quería era un delantero que viniera rodado para empezar la temporada. Por eso Carlos fue titular en los primeros partidos contra Girona y Celta y en la visita a la Unión Deportiva Las Palmas. El tercer día ya, bueno, el día del Granada, por ejemplo, ya fue delantero centro y Arzabal con Barrera en la banda izquierda, porque Carlos, para mí no empezó mal, pero es verdad que luego no le puedo dar continuidad y como vivía lejos del gol, pues la Real optó por cosas diferentes. Los números de Carlos con la Real son 59 partidos, 5 goles y 3 asistencias. El problema es, lo que os he dicho, no juega un partido oficial con la Real desde el 7 de enero y no está convocado en Liga desde el 2 de enero. No juega un partido de Liga desde el 21 de diciembre del año pasado, el día de Santo Tomás, que empatamos contra el Cádiz. Bueno, pues es que el valor de mercado de Carlos Fernández es de 1,5 millones. Yo sigo pensando que una cesión es lo que tiene que hacer la Real, es lo mejor para todas las partes, pero no termino de ver dónde podría encajar Carlos Fernández, porque sinceramente es muy fácil decir, bueno, seguro que el Granada le quiere ya, pero Carlos Fernández es un futbolista de primera división y no tiene por qué querer irse a segunda división. Carlos Fernández le puede querer el D porque tiene un gran recuerdo de ellos, porque en 30 partidos metió 10 goles ya. Y hemos visto algún vídeo aficionados del Depor de la reconquista y que vuelvan, y no era Carlos, ¿no? Pero la Real ya sabe que esos clubes, el Depor sobre todo por límite salarial no va a poder, porque sería la estrella salarial del Depor y no tiene sentido que Carlos Fernández lo sea para el Depor, y el Granada pues 3/4 partes de lo mismo, ¿no? No sé cuánto dinero va a recibir por el fondo de ascenso y descenso porque ha bajado a la primera, pero el Granada va a tener dinero, pero también sería como muy caro para segunda división. Yo entiendo que Carlos Fernández tendrá ofertas del extranjero. El año pasado, el 31 de agosto nos dijeron, había rumores en Grecia de, oye, el Olympiacos le puede querer, tal, y de repente
más adelante nos dijeron, no, es que ha estado él queriendo irse a Olympiacos con Diego Martínez y la Real le ha dicho que no. ¿Por qué le dijo la Real que no? Pues ahí es una de las buenas preguntas que podemos hacernos todos un poquito, ¿no? Pero, bueno, pues la Real tomó esa decisión y Carlos Fernández se quedó para una temporada en la que ha jugado minutos, en las que ha jugado 4 partidos de 8 en Champions, 4 en la fase de grupos, después contra el PSG ya estaba lesionado y yo creo que objetivamente es la mejor temporada de Carlos Fernández con la Real, lo cual dice mucho de que después de todo hace una buena temporada, pero también dice poco porque si estos 500 minutos es lo mejor que podemos ver de Carlos, pues bueno, pues evidentemente nadie va a querer ficharlo. ¿Por qué os decía lo de Olympiacos? Porque va a haber mucha gente que va a decir, joder, este tío no se quiere ir, qué vergüenza, tal y cual. Bueno, cuando otros clubes apuntan con el dedo a un jugador por no querer irse, aquí solemos decir, joder, qué mal esta afición, tal, no sé qué. No hay que ser así. Carlos Fernández es un profesional que en su día quiso salir de la Real. Si ahora mismo la Real le quiere sacar y él no encuentra un sitio que le encante, ¿por qué se va a marchar cuando hace un año dijo yo me quiero ir, tengo un sitio que me encaja y tú no me has dejado irme, ¿no? Con lo cual vamos a poner los puntos sobre las sillas. Aquí tienen que llegar a un acuerdo y entiendo que la última semana ya, recordad que hay 4 jornadas antes del cierre de mercado, con lo cual si hay un equipo que en las 3 primeras jornadas ha tenido problemas de gol, quizás se juegue la bala de Carlos Fernández y decir, bueno, pues igual no me juega mucho, pero yo creo que Carlos jugando solo los domingos, no teniendo jueves, domingo, Carlos puede ser un buen futbolista para ese tipo de equipos, pues te vas a jugar quizás no juega 2000 minutos, pero si me juega 1000 y me mete 4 goles, pues esos 4 goles me pueden salvar, ¿no? Pues bueno, vamos a ver qué salida tiene Carlos Fernández, porque el 9 de la Real parece que no va a seguir siéndolo, pero yo sinceramente no descarto que Carlos y Sadik o Carlos o Sadik sigan en la Real el año que viene. Pero bueno, lo dicho, a mí Carlos me da mucha pena porque apostó por venir a la Real, me cae bien y es una pena tener que estar hablando de esto, pero creo que era el momento de estar todos un poco tranquilos, calmados empieza la pretemporada, Carlos sigue aquí, pero bueno, esta es un poco la situación, ¿no? Porque hay que meterlo todo en la ecuación. Carlos es una incógnita para todos, nosotros no sabemos cómo está, los rivales tampoco, con lo cual a ver quién viene a por él. Decís aquí abajo lo que pensáis, like, os suscribís, le dais a la campanita para que os avise de los vídeos que sacamos. Muchas gracias. Agur.